Durante siglos hubo una frase que definió el poder absoluto. En el Imperio Español, el sol nunca se pone. Y no era propaganda, era un hecho geográfico. Por primera vez en la historia, un solo rey gobernaba territorios repartidos por todos los continentes habitados, desde Castilla hasta México, desde Perú hasta Filipinas, desde Italia hasta Flandes. España no solo era poderosa, España era global. Y sin embargo, aquí está la paradoja. El imperio más rico que el mundo había visto jamás terminó endeudado, empobrecido y superado por países que, durante décadas, parecían insignificantes. Inglaterra, Holanda, Francia. La pregunta no es retórica, es profundamente incómoda. ¿Cómo pudo España, con todo el oro y la plata del mundo, acabar siendo pobre? Para entenderlo, tenemos que abandonar los clichés. No se trata de pereza, no se trata de incapacidad, no se trata de leyendas negras, se trata de economía, de incentivos y de una trampa en la que han caído imperios, estados modernos y personas comunes. Para medir la magnitud del dominio español, comparemos dos lugares. Año 1607. En la costa de Norteamérica, Jamestown, la primera colonia inglesa permanente, es poco más que un asentamiento miserable, un pantano, hambre, enfermedades, colonos muriendo más rápido de lo que llegan refuerzos. Ahora, miremos al otro lado del Atlántico. En ese mismo momento, Ciudad de México es una metrópolis. Tiene universidades, imprentas, hospitales, catedrales monumentales. Lima es una capital virreinal próspera. San Agustín, en Florida, fundada por España en 1565, ya lleva más de 40 años existiendo. España no iba detrás de Inglaterra. España iba muy por delante. No solo dominaba territorios, había creado la primera economía verdaderamente global. Plata americana cruzaba el Atlántico hacia Europa. Desde Sevilla fluía hacia Italia, Flandes y el norte de Europa. Desde Acapulco cruzaba el Pacífico hasta Manila, donde se intercambiaba por seda y porcelana chinas. El mundo estaba conectado por primera vez. Y España estaba en el centro. Entonces, ¿qué salió mal? La historia cambia en 1545, en un lugar que hoy parece imposible, el altiplano andino, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Frío, árido, sin oxígeno. Allí, un indígena llamado Diego Hualpa descubre algo extraordinario: vetas de plata pura aflorando de una montaña. Había encontrado el Cerro Rico de Potosí. No era una mina cualquiera, era una aberración geológica. La montaña estaba tan saturada de plata que parecía sólida. Cuando los españoles lo entendieron, supieron que habían encontrado algo que el mundo nunca había visto. Potosí pasó de ser un páramo a convertirse en una de las ciudades más grandes del planeta. En pocas décadas, superó en población a Londres y París. Pero extraer esa riqueza exigía algo más que entusiasmo. Se implantó la mita, un sistema de trabajo obligatorio que reclutaba a decenas de miles de indígenas para trabajar en las minas. Jornadas interminables, túneles sin aire, sacos de mineral subidos por escaleras precarias. Por eso Potosí fue conocida como la montaña que come hombres. Y aún así, el milagro económico no habría sido posible sin tecnología. La plata del Cerro Rico era de baja ley. Para extraerla, España aplicó el proceso de amalgamación con mercurio, una innovación química que permitió separar la plata del mineral a una escala industrial. El resultado fue una avalancha. Entre 1500 y 1650, España extrajo más plata que toda Europa en los 1000 años anteriores. Esa plata se transformó en una moneda icónica, el real de A8, la primera moneda global, aceptada en Europa, América y Asia. El dólar del Renacimiento. España no solo tenía recursos, tenía el sistema monetario del mundo. Y ahí nació la ilusión. 2 veces al año, las flotas de Indias cruzaban el Atlántico cargadas hasta el límite. Cuando llegaban a Sevilla, las campanas sonaban. El rey respiraba. Los banqueros sonreían. Parecía riqueza infinita. Pero aquí está el error fundamental: confundir dinero con riqueza. El dinero es solo un medio de intercambio. La riqueza es la capacidad de producir bienes y servicios. España estaba a punto de aprenderlo de la forma más dolorosa posible. Imagina que eres zapatero en Sevilla, hacia 1550. De repente, los barcos llegan.
soldados con bolsillos llenos de plata, nobles con rentas aseguradas. Todos quieren zapatos. ¿Qué haces? Subes los precios. Ahora imagina que esto ocurre con todo. El pan, el alquiler, la ropa, la tierra. Eso fue la revolución de los precios. La primera gran crisis inflacionaria de la historia moderna. En apenas un siglo, los precios se cuadruplicaron, pero los salarios no. El resultado fue devastador. Aunque España estaba inundada de plata, la mayoría de la población podía comprar menos que antes, no porque faltaran alimentos, sino porque el dinero había perdido valor. Y aquí aparece el segundo golpe. La inflación destruyó la industria española. Un zapatero francés o inglés, en economías donde no entraba tanta plata, podía producir más barato. Así que los españoles dejaron de comprar productos nacionales y comenzaron a importar. España se convirtió en una economía consumidora, no productora. Hoy llamamos a esto enfermedad holandesa. Cuando un recurso fácil eleva los precios internos y destruye la competitividad del resto de la economía. La plata entraba en España y salía casi de inmediato. Y entonces aparece el personaje clave, Felipe II, el hombre más poderoso del planeta, rey de un imperio donde literalmente nunca se ponía el sol, pero también un rey con una misión: defender el catolicismo en un continente que se fracturaba por la reforma protestante. Eso significaba guerras, muchas guerras, en muchos frentes, durante décadas, contra Francia, contra el Imperio Otomano, contra los rebeldes holandeses, contra Inglaterra. Mantener ejércitos, flotas y los famosos tercios costaba una fortuna. La plata no bastaba. Así que España hizo algo peligroso. Empezó a pedir préstamos contra plata que aún no había llegado. Los asientos financieros, concedidos por banqueros alemanes y genoveses, adelantaban dinero al rey a cambio de futuras remesas de plata. Era una apuesta constante al futuro. El problema era simple. Si un solo convoy se retrasaba, se hundía o era capturado, el sistema colapsaba, y eso ocurrió una y otra vez. El ejemplo más famoso fue la Armada Invencible de 1588, la mayor flota jamás reunida hasta entonces. Un proyecto carísimo financiado en gran parte con deuda. La flota no fue derrotada por Inglaterra, sino por el clima. Tormentas, naufragios, desastre. La inversión se perdió, la deuda no. El resultado fue histórico. España declaró bancarrota en 1557, 1575, 1596 y 1607, el imperio más rico del mundo, incapaz de pagar sus deudas de forma recurrente. La plata llegaba a Sevilla y pasaba directamente a manos de acreedores extranjeros. España no acumulaba riqueza, la transfería. Mientras España se desangraba financieramente, otros observaban. Inglaterra y Holanda no tenían minas espectaculares, no tenían montañas de plata, tenían algo más peligroso: sistemas. Invertían en comercio, en banca, en manufactura, en productividad. España midió la riqueza en metales, sus rivales en capacidad de generar valor de forma sostenida. Y la historia eligió. España no cayó por falta de recursos, cayó por un sistema que premiaba la renta y castigaba el trabajo productivo. La lección trasciende el siglo XVI. El dinero fácil, ya sea plata, petróleo o crédito barato, rompe el vínculo entre esfuerzo y recompensa, crea una ilusión de prosperidad, mientras vacía el futuro. España no fue derrotada por enemigos externos, fue atrapada por su propia fortuna. Y la pregunta final no es histórica, es actual. Si hoy encontráramos una montaña de oro, ¿construiríamos sistemas duraderos o repetiríamos el error de España? Porque la historia no se repite exactamente, pero rima, y esta es una rima que el mundo nunca deja de cantar.